Hoy, Señor, no llego con prisa, no llego intentando impresionar al cielo, llego porque el corazón pidió auxilio en silencio. Hay días en los que seguimos creyendo, pero sentimos el peso del camino. Días en los que la fe no ha muerto, pero está cansada de luchar sola. Y hoy lo detengo todo para estar aquí. No porque todo esté bien, sino porque necesito respirar en tu presencia. No vine solo a orar. Vine porque hoy necesité fuerza, porque necesité paz antes de continuar, porque me di cuenta de que cargarlo todo solo ya no es posible. Señor, tú conoces los pensamientos que no verbalizamos, conoces los miedos que escondemos detrás de la sonrisa, conoces las batallas que nadie ve. Hay personas orando conmigo ahora que despertaron intentando ser fuertes, intentando poder con todo, intentando no rendirse, pero por dentro están cansadas, sobrecargadas, silenciosamente heridas. Y hoy, Dios, no queremos máscaras, queremos descanso. Tu palabra dice que quien habita en el refugio del Altísimo descansa, y me detengo a pensar en ese descanso que no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Enséñanos a habitar, no solo a visitar tu presencia cuando todo aprieta, sino a permanecer, a quedarnos, a descansar, aun cuando la vida sigue exigiendo. Señor, hay corazones aquí que están viviendo en automático, oran, trabajan, siguen, pero no descansan, y hoy pedimos, aquieta el alma. Cuando el peso sea mayor que las fuerzas, sé nuestro sustento. Cuando la mente corra demasiado, sé nuestro silencio. Cuando el miedo intente dominar, sé nuestro refugio. Tú eres el Dios que guarda, pero también eres el Dios que camina, que va al lado, que no abandona en medio del proceso. Hay personas aquí enfrentando decisiones difíciles, otras lidiando con pérdidas, otras viviendo esperas demasiado largas, y todas necesitan sentir que no están solas. Señor, entra en los hogares ahora, entra en las habitaciones, entra en los pensamientos. Donde haya tensión trae calma, donde haya confusión trae claridad, donde haya agotamiento trae renovación. Enséñanos a confiar aún sin respuestas inmediatas, a descansar incluso cuando el mañana todavía es incierto. Entregamos ahora el cansancio acumulado, el peso emocional, las noches mal dormidas, las preocupaciones repetidas. Recibe, Padre, porque no fuimos hechos para cargarlo todo solos. Que tu presencia sea sentida ahora, no como una emoción pasajera, sino como una certeza profunda. Señor, camina con nosotros aun cuando no entendemos, aun cuando duele, aun cuando demora. Elegimos confiar, elegimos permanecer. Señor, cuando digo, camina conmigo, no estoy pidiendo un camino fácil. Estoy pidiendo presencia, estoy pidiendo que no sueltes mi mano cuando yo misma me siento demasiado débil para continuar. Hay caminos que no elegiría, hay etapas de la vida que no planeé vivir. Aún así aquí estoy, y hoy no quiero caminar sola. Muchas personas que oran ahora están atravesando tramos silenciosos de la vida. Caminan, pero sienten que nadie percibe el esfuerzo. Continúan, pero por dentro se preguntan hasta cuándo, y es en ese punto, Dios, donde el Salmo 23 cobra vida. Cuando nos recuerda que el Señor es pastor, no habla de un Dios distante, sino de un Dios que va delante, observando cada paso del rebaño. Ser guiado no es perder el control, es confiar en que alguien ve más allá de lo que alcanzan nuestros ojos. Señor, hay decisiones que pesan, hay elecciones que generan miedo, hay pasos que parecen demasiado arriesgados. Por eso hoy oro, no me dejes caminar sin dirección. Aunque el valle sea oscuro, que yo sepa que no estoy abandonada. Hay días en los que la sombra parece mayor que la luz. Momentos en los que el miedo intenta disfrazarse de prudencia, pero tu palabra dice que no necesitamos temer cuando tú estás con nosotros. Caminar con Dios no elimina el valle, pero cambia completamente la manera de atravesarlo. Señor,
Camina conmigo cuando la ansiedad intente anticipar el futuro. Camina conmigo cuando el corazón insista en recordar dolores antiguos. Camina conmigo cuando el silencio pese más que las palabras. Muchos cargan culpas que ya deberían haber quedado atrás. Otros se exigen más de lo necesario, y hay quienes están cansados de ser fuertes todo el tiempo. Hoy entrego todo eso a ti. No quiero solo sobrevivir a los días, quiero vivir con sentido aún en medio de las luchas. El Salmo 91 nos recuerda que hay un lugar de abrigo, un refugio que no es físico, sino espiritual. Es estar tan cerca de ti que el miedo no encuentra espacio para permanecer. Señor, enséñanos a habitar en ese lugar, no solo a correr hacia él cuando todo se derrumba, sino a hacer de él una morada constante, cuando el peligro no es visible, sino emocional, cuando el ataque no es externo, sino mental, cuando la amenaza llega en forma de pensamientos que debilitan. Camina conmigo en esos lugares invisibles, guarda mi mente, protege mi corazón. Hay personas orando conmigo ahora, y cada una trae una necesidad diferente. Algunos piden protección, otros piden dirección, otros solo piden fuerzas para no rendirse hoy, y el Señor conoce cada una de esas necesidades incluso antes de que sean expresadas. Señor, prepara una mesa aun cuando el ambiente parezca hostil. Enséñanos que la paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de tu presencia. Cuando el mundo intenta apresurarnos, tú nos invitas a descansar. Cuando todo grita inseguridad, tú susurras cuidado. Camina conmigo, Señor, cuando necesite desacelerar, cuando necesite confiar más y controlar menos, que yo reconozca tu voz en medio de tantas otras, que no me pierda intentando agradar a todos, sino que permanezca firme en la dirección que viene de ti. Que la bondad y la misericordia no sean solo promesas lejanas, sino experiencias diarias en mi camino, y si tropiezo, que sepa que el Señor no se aparta. Si me canso, que recuerde que tú renuevas las fuerzas. Si dudo, que tu fidelidad me alcance. Hoy declaro, no camino solo, no decido solo, no lucho solo. El Señor camina conmigo. Amén, amén. Señor, hay momentos en los que la noche llega antes de que el cuerpo se acueste, llega a la mente, llega al corazón, llega cuando el ruido del día termina y los pensamientos comienzan a hablar más fuerte. Y es en ese silencio donde aparecen muchos dolores, recuerdos que durante el día fueron empujados lejos, miedos que se esconden detrás de la rutina, preguntas que no tienen respuesta. Y es exactamente ahí donde te pido, camina conmigo, no solo durante el día, sino en la noche del alma. Hay personas orando ahora que tienen miedo de cerrar los ojos, miedo de los pensamientos que surgen, miedo de los sueños, miedo de despertar en medio de la madrugada con el corazón acelerado. Señor, tú conoces esas noches, conoces el peso que no aparece para nadie. Conoces las batallas que ocurren cuando todo está oscuro. El Salmo 91 habla de una protección que no duerme. Nos recuerda que aquel que nos guarda permanece atento incluso cuando nosotros descansamos. Y eso lo cambia todo, porque descansar no es señal de debilidad, es señal de confianza. Señor, guarda a aquellos que hoy se acuestan cansados, guarda a los que lloran en silencio, guarda a los que no saben explicar lo que sienten, pero saben que algo duele. Que tu presencia sea sentida como un manto suave, que cubra la habitación, la casa, los pensamientos, que ningún miedo tenga permiso para permanecer. Cuando la ansiedad intente dominar, recuérdanos que estamos a la sombra del Altísimo, una sombra que no oprime, que protege, que calma. Hay noches en las que el valle parece más oscuro, pero el Salmo 23 nos recuerda que incluso allí el Señor está presente, no distante, no indiferente, presente. Caminar por el valle no significa estar perdido, significa estar en proceso.
Señor, camina conmigo cuando no entienda el proceso, cuando el tiempo parezca demasiado largo, cuando el silencio parezca abandono, que tu vara y tu cayado traigan seguridad y no miedo, que tu corrección venga con cuidado, que tu dirección venga con paz. Hay quienes cargan culpa por descansar, como si detenerse fuera rendirse, pero tú nos invitas a reposar para ser restaurados. Prepara, Señor, un lugar de descanso interior, incluso cuando el mundo afuera sigue agitado, incluso cuando los problemas aún no se han resuelto. Enséñanos que la paz no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. Que el aceite que unge la cabeza sea también sanidad para la mente cansada, que la copa que rebosa sea señal de esperanza renovada, que la bondad y la misericordia nos alcancen incluso cuando pensamos que estamos demasiado lejos. Señor, entra en los pensamientos que insisten en repetir el miedo, silencia las voces que acusan, rompe los ciclos de ansiedad que se intensifican por la noche, que ningún ataque invisible encuentre espacio, que ningún peso emocional nos oprima, que ningún recuerdo doloroso nos robe el descanso. Elegimos confiar, elegimos reposar, elegimos creer que el Señor sigue teniendo el control. Y mientras el cuerpo descansa, que el alma sea guardada, mientras los ojos se cierran, que el espíritu permanezca en paz, mientras la noche avanza, que tu luz siga encendida dentro de nosotros. Señor, camina conmigo incluso en el sueño. Camina conmigo en los sueños, camina conmigo en aquello que no consigo vigilar, porque tú eres el Dios que guarda la entrada y la salida, que protege el hoy y el mañana, que cuida de lo que vemos y de lo que no vemos. Que esta noche, literal o simbólica, no sea de miedo sino de entrega. Descansamos en ti. Amén. Señor, hay batallas que nadie ve. No dejan marcas en el cuerpo, pero dejan cansancio en el alma. Son luchas libradas en silencio mientras la persona sigue funcionando por fuera. Hay quienes despiertan cada día intentando ser fuertes, pero por dentro apenas sobreviven, intentando mantener la fe mientras el corazón pesa. Hoy no oro solo por victorias visibles. Oro por las batallas invisibles, las que ocurren en la mente, en las emociones, en la esperanza. Señor, camina conmigo cuando necesito luchar sin fuerzas, cuando necesito sonreír aún queriendo llorar, cuando necesito continuar sin entender por qué. El Salmo 91 nos recuerda que existe liberación de trampas ocultas. Eso significa que no todo peligro es anunciado, no toda amenaza hace ruido antes de intentar herirnos. ¿Cuántas veces el miedo llega sin aviso? ¿Cuántas veces la inseguridad invade sin pedir permiso? ¿Cuántas veces el desánimo intenta instalarse como si fuera definitivo? Pero hoy declaramos, no permanecerá, porque quien habita en el refugio del Altísimo no lucha solo. Hay cobertura, hay cuidado, hay intervención divina, incluso cuando no lo percibimos. Señor, guarda a aquellos que están cansados de luchar, a los que ya intentaron de todo, a los que pensaron en rendirse pero todavía están aquí. Que tu presencia sea como un escudo levantado al frente, que ninguna palabra contraria encuentre espacio, que ninguna flecha lanzada contra la mente prospere. Hay personas orando ahora que se sienten atacadas emocionalmente, se sienten presionadas, confundidas, divididas por dentro. Señor, trae claridad, trae firmeza, trae descanso en medio de la batalla. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es pastor, y un pastor no abandona a sus ovejas cuando el terreno se vuelve difícil. Él camina junto, guía paso a paso, y aun cuando el camino atraviesa el valle, el Señor sigue presente, y eso lo cambia todo. No es la ausencia de problemas lo que nos sostiene, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Señor, camina conmigo cuando el miedo intenta dominarme, cuando la ansiedad quiere decidir por mí y cuando la esperanza parece lejana. Enséñame a confiar incluso sin respuestas inmediatas,
a esperar sin perder la fe y a permanecer firme cuando todo en mí quiere huir. Hay promesas que aún no se han cumplido, puertas que todavía no se han abierto y oraciones que parecen no tener respuesta, pero tú sigues obrando, incluso en el silencio y en el tiempo que no comprendemos. El Salmo 91 nos recuerda que envías a tus ángeles para protegernos en nuestro camino y sostenernos cuando tropezamos. Aunque no lo veamos, el cielo se mueve. Aunque no lo sintamos, Dios actúa. Y aunque pensemos que nada está ocurriendo, algo ya ha sido liberado. Señor, fortalece a quien está a punto de rendirse, renueva a quien perdió el ánimo y levanta a quien cayó por dentro, aunque por fuera parezca firme. Que la mesa preparada delante de los adversarios sea señal de honra, no por nuestra fuerza, sino porque somos cuidados por ti. Que el óleo sobre la cabeza traiga sanidad a heridas antiguas y que el desbordar de la copa renueve la alegría que fue robada. Señor, camina conmigo cuando la batalla sea larga, cuando el proceso canse y cuando la espera duela. Que nunca olvide que tu bondad y misericordia me acompañan, incluso en los días difíciles y nublados. Yo elijo confiar, aún sin entender todo, aún sin ver todo, porque quien camina conmigo es fiel, no falla y no abandona a mitad del camino. Sostén la fe de quienes están luchando ahora, que ningún desánimo tenga la última palabra y que ninguna derrota interior se vuelva definitiva. Hoy descanso en la certeza de que tú peleas por mí, me proteges y me guías, y aún en medio de la batalla, continúo caminando contigo. Hay momentos en la vida en los que el mayor desafío no es luchar, sino esperar. Esperar sin saber cuándo, esperar sin entender el motivo, esperar sin perder la fe. Oro por aquellos que están viviendo este tiempo, personas que hicieron todo lo que estaba a su alcance y ahora solo pueden esperar. Esperar una respuesta, esperar una sanidad, esperar una puerta que aún no se ha abierto. Señor, camina conmigo mientras espero, porque esperar cansa profundamente. Hay esperas que hieren el corazón, que generan dudas y que nos hacen cuestionarnos si aún nos escuchas. Pero el Salmo 23 nos recuerda que nos conduces a aguas tranquilas, y eso no significa ausencia de espera, sino tu presencia durante ella. A veces, esas aguas tranquilas no son el final del camino, sino el lugar donde restauras nuestras fuerzas para continuar. Restaura a quien está cansado de esperar, a quien perdió la alegría durante el proceso, a quien comenzó bien, pero se siente agotado. Hay personas esperando sanidad física, sanidad emocional, restauración familiar o dirección divina. El Salmo 91 nos recuerda que nos libras del mal y nos sostienes en momentos de angustia. Incluso en la espera no estamos solos. Hay protección mientras el milagro no llega, cuidado mientras el proceso avanza y presencia mientras la respuesta no llega. Camina conmigo cuando la espera parece demasiado larga, cuando los días pasan sin cambios y cuando el silencio pesa más que el dolor. Enséñame a confiar en lo que estás haciendo, aunque no pueda verlo. Hay sanidades que comienzan en el silencio, libertades que se concretan lentamente y respuestas que llegan en el tiempo correcto. El pastor no apresura a las ovejas más allá de lo que pueden soportar. Conoce el ritmo de cada una, su cansancio y sus límites. Camina conmigo en el proceso de sanidad, no solo del cuerpo, sino del alma. Sana memorias que aún duelen, palabras que hieren y experiencias que dejaron marcas invisibles. Que tu vara traiga seguridad. Que tu callado aleje todo lo que aún intenta herirme y que tu presencia traiga verdadero descanso. Hay personas que están comenzando de nuevo, después de pérdidas, fracasos y profundas decepciones. Los nuevos comienzos no siempre parecen hermosos al inicio. Muchas veces vienen acompañados de miedo, inseguridad y dudas.
Pero el Salmo 91 nos recuerda que quien habita en tu presencia vive bajo constante protección. Hoy, Señor, no llego con prisa, no llego intentando impresionar al cielo, llego porque el corazón pidió auxilio en silencio. Hay días en los que seguimos creyendo, pero sentimos el peso del camino. Días en los que la fe no ha muerto, pero está cansada de luchar sola. Y hoy lo detengo todo para estar aquí. No porque todo esté bien, sino porque necesito respirar en tu presencia. No vine solo a orar. Vine porque hoy necesité fuerza, porque necesité paz antes de continuar, porque me di cuenta de que cargarlo todo solo ya no es posible. Señor, tú conoces los pensamientos que no verbalizamos, conoces los miedos que escondemos detrás de la sonrisa, conoces las batallas que nadie ve. Hay personas orando conmigo ahora que despertaron intentando ser fuertes, intentando poder con todo, intentando no rendirse, pero por dentro están cansadas, sobrecargadas, silenciosamente heridas. Y hoy, Dios, no queremos máscaras, queremos descanso. Tu palabra dice que quien habita en el refugio del Altísimo descansa, y me detengo a pensar en ese descanso que no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Enséñanos a habitar, no solo a visitar tu presencia cuando todo aprieta, sino a permanecer, a quedarnos, a descansar, aun cuando la vida sigue exigiendo. Señor, hay corazones aquí que están viviendo en automático, oran, trabajan, siguen, pero no descansan, y hoy pedimos: aquieta el alma. Cuando el peso sea mayor que las fuerzas, sé nuestro sustento. Cuando la mente corra demasiado, sé nuestro silencio. Cuando el miedo intente dominar, sé nuestro refugio. Tú eres el Dios que guarda, pero también eres el Dios que camina, que va al lado, que no abandona en medio del proceso. Hay personas aquí enfrentando decisiones difíciles, otras lidiando con pérdidas, otras viviendo esperas demasiado largas, y todas necesitan sentir que no están solas. Señor, entra en los hogares ahora, entra en las habitaciones, entra en los pensamientos. Donde haya tensión trae calma, donde haya confusión trae claridad, donde haya agotamiento trae renovación. Enséñanos a confiar aún sin respuestas inmediatas, a descansar incluso cuando el mañana todavía es incierto. Entregamos ahora el cansancio acumulado, el peso emocional, las noches mal dormidas, las preocupaciones repetidas. Recibe, Padre, porque no fuimos hechos para cargarlo todo solos. Que tu presencia sea sentida ahora, no como una emoción pasajera, sino como una certeza profunda. Señor, camina con nosotros aun cuando no entendemos, aun cuando duele, aun cuando demora. Elegimos confiar, elegimos permanecer. Señor, cuando digo, camina conmigo, no estoy pidiendo un camino fácil. Estoy pidiendo presencia, estoy pidiendo que no sueltes mi mano cuando yo misma me siento demasiado débil para continuar. Hay caminos que no elegiría, hay etapas de la vida que no planeé vivir. Aún así aquí estoy, y hoy no quiero caminar sola. Muchas personas que oran ahora están atravesando tramos silenciosos de la vida. Caminan, pero sienten que nadie percibe el esfuerzo. Continúan, pero por dentro se preguntan hasta cuándo, y es en ese punto, Dios, donde el Salmo 23 cobra vida. Cuando nos recuerda que el Señor es pastor, no habla de un Dios distante, sino de un Dios que va delante, observando cada paso del rebaño. Ser guiado no es perder el control, es confiar en que alguien ve más allá de lo que alcanzan nuestros ojos. Señor, hay decisiones que pesan, hay elecciones que generan miedo, hay pasos que parecen demasiado arriesgados. Por eso hoy oro, no me dejes caminar sin dirección. Aunque el valle sea oscuro, que yo sepa que no estoy abandonada. Hay días en los que la sombra parece mayor que la luz. Momentos en los que el miedo intenta disfrazarse de prudencia, pero tu palabra dice que no necesitamos temer cuando tú estás con nosotros. Caminar con Dios no elimina el valle,
pero cambia completamente la manera de atravesarlo. Señor, camina conmigo cuando la ansiedad intente anticipar el futuro. Camina conmigo cuando el corazón insista en recordar dolores antiguos. Camina conmigo cuando el silencio pese más que las palabras. Muchos cargan culpas que ya deberían haber quedado atrás. Otros se exigen más de lo necesario. Y hay quienes están cansados de ser fuertes todo el tiempo. Hoy entrego todo eso a ti. No quiero solo sobrevivir a los días, quiero vivir con sentido aún en medio de las luchas. El Salmo 91 nos recuerda que hay un lugar de abrigo, un refugio que no es físico, sino espiritual. Es estar tan cerca de ti que el miedo no encuentra espacio para permanecer. Señor, enséñanos a habitar en ese lugar, no solo a correr hacia él cuando todo se derrumba, sino a hacer de él una morada constante. Cuando el peligro no es visible, sino emocional, cuando el ataque no es externo, sino mental, cuando la amenaza llega en forma de pensamientos que debilitan. Camina conmigo en esos lugares invisibles, guarda mi mente, protege mi corazón. Hay personas orando conmigo ahora, y cada una trae una necesidad diferente. Algunos piden protección, otros piden dirección, otros solo piden fuerzas para no rendirse hoy, y el Señor conoce cada una de esas necesidades incluso antes de que sean expresadas. Señor, prepara una mesa aun cuando el ambiente parezca hostil. Enséñanos que la paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de tu presencia. Cuando el mundo intenta apresurarnos, tú nos invitas a descansar. Cuando todo grita inseguridad, tú susurras cuidado. Camina conmigo, Señor, cuando necesite desacelerar, cuando necesite confiar más y controlar menos, que yo reconozca tu voz en medio de tantas otras, que no me pierda intentando agradar a todos, sino que permanezca firme en la dirección que viene de ti. Que la bondad y la misericordia no sean solo promesas lejanas, sino experiencias diarias en mi camino. Y si tropiezo, que sepa que el Señor no se aparta. Si me canso, que recuerde que tú renuevas las fuerzas. Si dudo, que tu fidelidad me alcance. Hoy declaro, no camino solo, no decido solo, no lucho solo. El Señor camina conmigo. Amén, amén. Señor, hay momentos en los que la noche llega antes de que el cuerpo se acueste, llega a la mente, llega al corazón, llega cuando el ruido del día termina y los pensamientos comienzan a hablar más fuerte. Y es en ese silencio donde aparecen muchos dolores, recuerdos que durante el día fueron empujados lejos, miedos que se esconden detrás de la rutina, preguntas que no tienen respuesta. Y es exactamente ahí donde te pido, camina conmigo, no solo durante el día, sino en la noche del alma. Hay personas orando ahora que tienen miedo de cerrar los ojos, miedo de los pensamientos que surgen, miedo de los sueños, miedo de despertar en medio de la madrugada con el corazón acelerado. Señor, tú conoces esas noches, conoces el peso que no aparece para nadie. Conoces las batallas que ocurren cuando todo está oscuro. El Salmo 91 habla de una protección que no duerme. Nos recuerda que aquel que nos guarda permanece atento incluso cuando nosotros descansamos. Y eso lo cambia todo, porque descansar no es señal de debilidad, es señal de confianza. Señor, guarda a aquellos que hoy se acuestan cansados, guarda a los que lloran en silencio, guarda a los que no saben explicar lo que sienten, pero saben que algo duele. Que tu presencia sea sentida como un manto suave, que cubra la habitación, la casa, los pensamientos, que ningún miedo tenga permiso para permanecer. Cuando la ansiedad intente dominar, recuérdanos que estamos a la sombra del Altísimo, una sombra que no oprime, que protege, que calma. Hay noches en las que el valle parece más oscuro, pero el Salmo 23 nos recuerda que incluso allí el Señor está presente, no distante, no indiferente, presente.
Caminar por el valle no significa estar perdido, significa estar en proceso. Señor, camina conmigo cuando no entienda el proceso, cuando el tiempo parezca demasiado largo, cuando el silencio parezca abandono, que tu vara y tu cayado traigan seguridad y no miedo. Que tu corrección venga con cuidado, que tu dirección venga con paz. Hay quienes cargan culpa por descansar, como si detenerse fuera rendirse, pero tú nos invitas a reposar para ser restaurados. Prepara, Señor, un lugar de descanso interior, incluso cuando el mundo afuera sigue agitado, incluso cuando los problemas aún no se han resuelto. Enséñanos que la paz no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. Que el aceite que unge la cabeza sea también sanidad para la mente cansada, que la copa que rebosa sea señal de esperanza renovada, que la bondad y la misericordia nos alcancen incluso cuando pensamos que estamos demasiado lejos. Señor, entra en los pensamientos que insisten en repetir el miedo, silencia las voces que acusan, rompe los ciclos de ansiedad que se intensifican por la noche, que ningún ataque invisible encuentre espacio, que ningún peso emocional nos oprima, que ningún recuerdo doloroso nos robe el descanso. Elegimos confiar, elegimos reposar, elegimos creer que el Señor sigue teniendo el control. Y mientras el cuerpo descansa, que el alma sea guardada, mientras los ojos se cierran, que el espíritu permanezca en paz, mientras la noche avanza, que tu luz siga encendida dentro de nosotros. Señor, camina conmigo incluso en el sueño. Camina conmigo en los sueños, camina conmigo en aquello que no consigo vigilar, porque tú eres el Dios que guarda la entrada y la salida, que protege el hoy y el mañana, que cuida de lo que vemos y de lo que no vemos. Que esta noche, literal o simbólica, no sea de miedo sino de entrega. Descansamos en ti. Amén. Señor, hay batallas que nadie ve. No dejan marcas en el cuerpo, pero dejan cansancio en el alma. Son luchas libradas en silencio mientras la persona sigue funcionando por fuera. Hay quienes despiertan cada día intentando ser fuertes, pero por dentro apenas sobreviven, intentando mantener la fe mientras el corazón pesa. Hoy no oro solo por victorias visibles. Oro por las batallas invisibles, las que ocurren en la mente, en las emociones, en la esperanza. Señor, camina conmigo cuando necesito luchar sin fuerzas, cuando necesito sonreír aún queriendo llorar, cuando necesito continuar sin entender por qué. El Salmo 91 nos recuerda que existe liberación de trampas ocultas. Eso significa que no todo peligro es anunciado, no toda amenaza hace ruido antes de intentar herirnos. ¿Cuántas veces el miedo llega sin aviso? ¿Cuántas veces la inseguridad invade sin pedir permiso? ¿Cuántas veces el desánimo intenta instalarse como si fuera definitivo? Pero hoy declaramos, no permanecerá, porque quien habita en el refugio del Altísimo no lucha solo. Hay cobertura, hay cuidado, hay intervención divina, incluso cuando no lo percibimos. Señor, guarda a aquellos que están cansados de luchar, a los que ya intentaron de todo, a los que pensaron en rendirse pero todavía están aquí. Que tu presencia sea como un escudo levantado al frente, que ninguna palabra contraria encuentre espacio, que ninguna flecha lanzada contra la mente prospere. Hay personas orando ahora que se sienten atacadas emocionalmente, se sienten presionadas, confundidas, divididas por dentro. Señor, trae claridad, trae firmeza, trae descanso en medio de la batalla. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es pastor, y un pastor no abandona a sus ovejas cuando el terreno se vuelve difícil. Él camina junto, guía paso a paso, y aun cuando el camino atraviesa el valle, el Señor sigue presente, y eso lo cambia todo. No es la ausencia de problemas lo que nos sostiene, sino la presencia de Dios en medio de ellos.
Señor, camina conmigo cuando el miedo intenta dominarme, cuando la ansiedad quiere decidir por mí y cuando la esperanza parece lejana. Enséñame a confiar incluso sin respuestas inmediatas, a esperar sin perder la fe y a permanecer firme cuando todo en mí quiere huir. Hay promesas que aún no se han cumplido, puertas que todavía no se han abierto y oraciones que parecen no tener respuesta, pero tú sigues obrando, incluso en el silencio y en el tiempo que no comprendemos. El Salmo 91 nos recuerda que envías a tus ángeles para protegernos en nuestro camino y sostenernos cuando tropezamos. Aunque no lo veamos, el cielo se mueve. Aunque no lo sintamos, Dios actúa. Y aunque pensemos que nada está ocurriendo, algo ya ha sido liberado. Señor, fortalece a quien está a punto de rendirse, renueva a quien perdió el ánimo y levanta a quien cayó por dentro, aunque por fuera parezca firme. Que la mesa preparada delante de los adversarios sea señal de honra, no por nuestra fuerza, sino porque somos cuidados por ti. Que el óleo sobre la cabeza traiga sanidad a heridas antiguas y que el desbordar de la copa renueve la alegría que fue robada. Señor, camina conmigo cuando la batalla sea larga, cuando el proceso canse y cuando la espera duela. Que nunca olvide que tu bondad y misericordia me acompañan, incluso en los días difíciles y nublados. Yo elijo confiar, aún sin entender todo, aún sin ver todo, porque quien camina conmigo es fiel, no falla y no abandona a mitad del camino. Sostén la fe de quienes están luchando ahora, que ningún desánimo tenga la última palabra y que ninguna derrota interior se vuelva definitiva. Hoy descanso en la certeza de que tú peleas por mí, me proteges y me guías, y aún en medio de la batalla, continúo caminando contigo. Hay momentos en la vida en los que el mayor desafío no es luchar, sino esperar. Esperar sin saber cuándo, esperar sin entender el motivo, esperar sin perder la fe. Oro por aquellos que están viviendo este tiempo, personas que hicieron todo lo que estaba a su alcance y ahora solo pueden esperar. Esperar una respuesta, esperar una sanidad, esperar una puerta que aún no se ha abierto. Señor, camina conmigo mientras espero, porque esperar cansa profundamente. Hay esperas que hieren el corazón, que generan dudas y que nos hacen cuestionarnos si aún nos escuchas. Pero el Salmo 23 nos recuerda que nos conduces a aguas tranquilas, y eso no significa ausencia de espera, sino tu presencia durante ella. A veces, esas aguas tranquilas no son el final del camino, sino el lugar donde restauras nuestras fuerzas para continuar. Restaura a quien está cansado de esperar, a quien perdió la alegría durante el proceso, a quien comenzó bien, pero se siente agotado. Hay personas esperando sanidad física, sanidad emocional, restauración familiar o dirección divina. El Salmo 91 nos recuerda que nos libras del mal y nos sostienes en momentos de angustia. Incluso en la espera no estamos solos. Hay protección mientras el milagro no llega, cuidado mientras el proceso avanza y presencia mientras la respuesta no llega. Camina conmigo cuando la espera parece demasiado larga, cuando los días pasan sin cambios y cuando el silencio pesa más que el dolor. Enséñame a confiar en lo que estás haciendo, aunque no pueda verlo. Hay sanidades que comienzan en el silencio, libertades que se concretan lentamente y respuestas que llegan en el tiempo correcto. El pastor no apresura a las ovejas más allá de lo que pueden soportar. Conoce el ritmo de cada una, su cansancio y sus límites. Camina conmigo en el proceso de sanidad, no solo del cuerpo, sino del alma. Sana memorias que aún duelen, palabras que hieren y experiencias que dejaron marcas invisibles. Que tu vara traiga seguridad. Que tu callado aleje todo lo que aún intenta herirme y que tu presencia traiga verdadero descanso. Hay personas que están comenzando de nuevo,
después de pérdidas, fracasos y profundas decepciones. Los nuevos comienzos no siempre parecen hermosos al inicio. Muchas veces vienen acompañados de miedo, inseguridad y dudas. Pero el Salmo 91 nos recuerda que quien habita en tu presencia vive bajo constante protección. Hoy, Señor, no llego con prisa, no llego intentando impresionar al cielo, llego porque el corazón pidió auxilio en silencio. Hay días en los que seguimos creyendo, pero sentimos el peso del camino. Días en los que la fe no ha muerto, pero está cansada de luchar sola. Y hoy lo detengo todo para estar aquí. No porque todo esté bien, sino porque necesito respirar en tu presencia. No vine solo a orar. Vine porque hoy necesité fuerza, porque necesité paz antes de continuar, porque me di cuenta de que cargarlo todo solo ya no es posible. Señor, tú conoces los pensamientos que no verbalizamos, conoces los miedos que escondemos detrás de la sonrisa, conoces las batallas que nadie ve. Hay personas orando conmigo ahora que despertaron intentando ser fuertes, intentando poder con todo, intentando no rendirse, pero por dentro están cansadas, sobrecargadas, silenciosamente heridas. Y hoy, Dios, no queremos máscaras, queremos descanso. Tu palabra dice que quien habita en el refugio del Altísimo descansa, y me detengo a pensar en ese descanso que no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Enséñanos a habitar, no solo a visitar tu presencia cuando todo aprieta, sino a permanecer, a quedarnos, a descansar, aun cuando la vida sigue exigiendo. Señor, hay corazones aquí que están viviendo en automático, oran, trabajan, siguen, pero no descansan, y hoy pedimos, aquieta el alma, cuando el peso sea mayor que las fuerzas, sé nuestro sustento. Cuando la mente corra demasiado, sé nuestro silencio. Cuando el miedo intente dominar, sé nuestro refugio. Tú eres el Dios que guarda, pero también eres el Dios que camina, que va al lado, que no abandona en medio del proceso. Hay personas aquí enfrentando decisiones difíciles, otras lidiando con pérdidas, otras viviendo esperas demasiado largas, y todas necesitan sentir que no están solas. Señor, entra en los hogares ahora, entra en las habitaciones, entra en los pensamientos. Donde haya tensión trae calma, donde haya confusión trae claridad, donde haya agotamiento trae renovación. Enséñanos a confiar aún sin respuestas inmediatas, a descansar incluso cuando el mañana todavía es incierto. Entregamos ahora el cansancio acumulado, el peso emocional, las noches mal dormidas, las preocupaciones repetidas. Recibe, Padre, porque no fuimos hechos para cargarlo todo solos. Que tu presencia sea sentida ahora, no como una emoción pasajera, sino como una certeza profunda. Señor, camina con nosotros aun cuando no entendemos, aun cuando duele, aun cuando demora. Elegimos confiar, elegimos permanecer. Señor, cuando digo, camina conmigo, no estoy pidiendo un camino fácil. Estoy pidiendo presencia, estoy pidiendo que no sueltes mi mano cuando yo misma me siento demasiado débil para continuar. Hay caminos que no elegiría, hay etapas de la vida que no planeé vivir. Aún así aquí estoy, y hoy no quiero caminar sola. Muchas personas que oran ahora están atravesando tramos silenciosos de la vida. Caminan, pero sienten que nadie percibe el esfuerzo. Continúan, pero por dentro se preguntan hasta cuándo, y es en ese punto, Dios, donde el Salmo 23 cobra vida. Cuando nos recuerda que el Señor es pastor, no habla de un Dios distante, sino de un Dios que va delante, observando cada paso del rebaño. Ser guiado no es perder el control, es confiar en que alguien ve más allá de lo que alcanzan nuestros ojos. Señor, hay decisiones que pesan, hay elecciones que generan miedo, hay pasos que parecen demasiado arriesgados. Por eso hoy oro, no me dejes caminar sin dirección. Aunque el valle sea oscuro, que yo sepa que no estoy abandonada.
Hay días en los que la sombra parece mayor que la luz, momentos en los que el miedo intenta disfrazarse de prudencia, pero tu palabra dice que no necesitamos temer cuando tú estás con nosotros. Caminar con Dios no elimina el valle, pero cambia completamente la manera de atravesarlo. Señor, camina conmigo cuando la ansiedad intente anticipar el futuro. Camina conmigo cuando el corazón insista en recordar dolores antiguos. Camina conmigo cuando el silencio pese más que las palabras. Muchos cargan culpas que ya deberían haber quedado atrás. Otros se exigen más de lo necesario, y hay quienes están cansados de ser fuertes todo el tiempo. Hoy entrego todo eso a ti. No quiero solo sobrevivir a los días, quiero vivir con sentido aún en medio de las luchas. El Salmo 91 nos recuerda que hay un lugar de abrigo, un refugio que no es físico, sino espiritual. Es estar tan cerca de ti que el miedo no encuentra espacio para permanecer. Señor, enséñanos a habitar en ese lugar, no solo a correr hacia él cuando todo se derrumba, sino a hacer de él una morada constante, cuando el peligro no es visible, sino emocional, cuando el ataque no es externo, sino mental, cuando la amenaza llega en forma de pensamientos que debilitan. Camina conmigo en esos lugares invisibles, guarda mi mente, protege mi corazón. Hay personas orando conmigo ahora, y cada una trae una necesidad diferente. Algunos piden protección, otros piden dirección, otros solo piden fuerzas para no rendirse hoy, y el Señor conoce cada una de esas necesidades incluso antes de que sean expresadas. Señor, prepara una mesa aun cuando el ambiente parezca hostil. Enséñanos que la paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de tu presencia. Cuando el mundo intenta apresurarnos, tú nos invitas a descansar. Cuando todo grita inseguridad, tú susurras cuidado. Camina conmigo, Señor, cuando necesite desacelerar, cuando necesite confiar más y controlar menos, que yo reconozca tu voz en medio de tantas otras, que no me pierda intentando agradar a todos, sino que permanezca firme en la dirección que viene de ti. Que la bondad y la misericordia no sean solo promesas lejanas, sino experiencias diarias en mi camino, y si tropiezo, que sepa que el Señor no se aparta. Si me canso, que recuerde que tú renuevas las fuerzas. Si dudo, que tu fidelidad me alcance. Hoy declaro, no camino solo, no decido solo, no lucho solo. El Señor camina conmigo. Amén, amén. Señor, hay momentos en los que la noche llega antes de que el cuerpo se acueste, llega a la mente, llega al corazón, llega cuando el ruido del día termina y los pensamientos comienzan a hablar más fuerte. Y es en ese silencio donde aparecen muchos dolores, recuerdos que durante el día fueron empujados lejos, miedos que se esconden detrás de la rutina, preguntas que no tienen respuesta. Y es exactamente ahí donde te pido, camina conmigo, no solo durante el día, sino en la noche del alma. Hay personas orando ahora que tienen miedo de cerrar los ojos, miedo de los pensamientos que surgen, miedo de los sueños, miedo de despertar en medio de la madrugada con el corazón acelerado. Señor, tú conoces esas noches, conoces el peso que no aparece para nadie. Conoces las batallas que ocurren cuando todo está oscuro. El Salmo 91 habla de una protección que no duerme. Nos recuerda que aquel que nos guarda permanece atento incluso cuando nosotros descansamos. Y eso lo cambia todo, porque descansar no es señal de debilidad, es señal de confianza. Señor, guarda a aquellos que hoy se acuestan cansados, guarda a los que lloran en silencio, guarda a los que no saben explicar lo que sienten, pero saben que algo duele. Que tu presencia sea sentida como un manto suave, que cubra la habitación, la casa, los pensamientos, que ningún miedo tenga permiso para permanecer. Cuando la ansiedad intente dominar, recuérdanos que estamos a la sombra del Altísimo, una sombra que no oprime, que protege, que calma.
Hay noches en las que el valle parece más oscuro, pero el Salmo 23 nos recuerda que incluso allí el Señor está presente, no distante, no indiferente, presente. Caminar por el valle no significa estar perdido, significa estar en proceso. Señor, camina conmigo cuando no entienda el proceso, cuando el tiempo parezca demasiado largo, cuando el silencio parezca abandono, que tu vara y tu cayado traigan seguridad y no miedo, que tu corrección venga con cuidado, que tu dirección venga con paz. Hay quienes cargan culpa por descansar, como si detenerse fuera rendirse, pero tú nos invitas a reposar para ser restaurados. Prepara, Señor, un lugar de descanso interior, incluso cuando el mundo afuera sigue agitado, incluso cuando los problemas aún no se han resuelto. Enséñanos que la paz no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. Que el aceite que unge la cabeza sea también sanidad para la mente cansada, que la copa que rebosa sea señal de esperanza renovada, que la bondad y la misericordia nos alcancen incluso cuando pensamos que estamos demasiado lejos. Señor, entra en los pensamientos que insisten en repetir el miedo, silencia las voces que acusan, rompe los ciclos de ansiedad que se intensifican por la noche, que ningún ataque invisible encuentre espacio, que ningún peso emocional nos oprima, que ningún recuerdo doloroso nos robe el descanso. Elegimos confiar, elegimos reposar, elegimos creer que el Señor sigue teniendo el control. Y mientras el cuerpo descansa, que el alma sea guardada, mientras los ojos se cierran, que el espíritu permanezca en paz, mientras la noche avanza, que tu luz siga encendida dentro de nosotros. Señor, camina conmigo incluso en el sueño. Camina conmigo en los sueños, camina conmigo en aquello que no consigo vigilar, porque tú eres el Dios que guarda la entrada y la salida, que protege el hoy y el mañana, que cuida de lo que vemos y de lo que no vemos. Que esta noche, literal o simbólica, no sea de miedo sino de entrega. Descansamos en ti. Amén. Señor, hay batallas que nadie ve. No dejan marcas en el cuerpo, pero dejan cansancio en el alma. Son luchas libradas en silencio mientras la persona sigue funcionando por fuera. Hay quienes despiertan cada día intentando ser fuertes, pero por dentro apenas sobreviven, intentando mantener la fe mientras el corazón pesa. Hoy no oro solo por victorias visibles. Oro por las batallas invisibles, las que ocurren en la mente, en las emociones, en la esperanza. Señor, camina conmigo cuando necesito luchar sin fuerzas, cuando necesito sonreír aún queriendo llorar, cuando necesito continuar sin entender por qué. El Salmo 91 nos recuerda que existe liberación de trampas ocultas. Eso significa que no todo peligro es anunciado, no toda amenaza hace ruido antes de intentar herirnos. ¿Cuántas veces el miedo llega sin aviso? ¿Cuántas veces la inseguridad invade sin pedir permiso? ¿Cuántas veces el desánimo intenta instalarse como si fuera definitivo? Pero hoy declaramos, no permanecerá, porque quien habita en el refugio del Altísimo no lucha solo. Hay cobertura, hay cuidado, hay intervención divina, incluso cuando no lo percibimos. Señor, guarda a aquellos que están cansados de luchar, a los que ya intentaron de todo, a los que pensaron en rendirse pero todavía están aquí. Que tu presencia sea como un escudo levantado al frente, que ninguna palabra contraria encuentre espacio, que ninguna flecha lanzada contra la mente prospere. Hay personas orando ahora que se sienten atacadas emocionalmente, se sienten presionadas, confundidas, divididas por dentro. Señor, trae claridad, trae firmeza, trae descanso en medio de la batalla. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es pastor, y un pastor no abandona a sus ovejas cuando el terreno se vuelve difícil. Él camina junto, guía paso a paso, y aun cuando el camino atraviesa el valle, el Señor sigue presente, y eso lo cambia todo.
No es la ausencia de problemas lo que nos sostiene, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Señor, camina conmigo cuando el miedo intenta dominarme, cuando la ansiedad quiere decidir por mí y cuando la esperanza parece lejana. Enséñame a confiar incluso sin respuestas inmediatas, a esperar sin perder la fe y a permanecer firme cuando todo en mí quiere huir. Hay promesas que aún no se han cumplido, puertas que todavía no se han abierto y oraciones que parecen no tener respuesta, pero tú sigues obrando, incluso en el silencio y en el tiempo que no comprendemos. El Salmo 91 nos recuerda que envías a tus ángeles para protegernos en nuestro camino y sostenernos cuando tropezamos. Aunque no lo veamos, el cielo se mueve. Aunque no lo sintamos, Dios actúa. Y aunque pensemos que nada está ocurriendo, algo ya ha sido liberado. Señor, fortalece a quien está a punto de rendirse, renueva a quien perdió el ánimo y levanta a quien cayó por dentro, aunque por fuera parezca firme. Que la mesa preparada delante de los adversarios sea señal de honra, no por nuestra fuerza, sino porque somos cuidados por ti. Que el óleo sobre la cabeza traiga sanidad a heridas antiguas y que el desbordar de la copa renueve la alegría que fue robada. Señor, camina conmigo cuando la batalla sea larga, cuando el proceso canse y cuando la espera duela. Que nunca olvide que tu bondad y misericordia me acompañan, incluso en los días difíciles y nublados. Yo elijo confiar, aún sin entender todo, aún sin ver todo, porque quien camina conmigo es fiel, no falla y no abandona a mitad del camino. Sostén la fe de quienes están luchando ahora, que ningún desánimo tenga la última palabra y que ninguna derrota interior se vuelva definitiva. Hoy descanso en la certeza de que tú peleas por mí, me proteges y me guías, y aún en medio de la batalla, continúo caminando contigo. Hay momentos en la vida en los que el mayor desafío no es luchar, sino esperar. Esperar sin saber cuándo, esperar sin entender el motivo, esperar sin perder la fe. Oro por aquellos que están viviendo este tiempo, personas que hicieron todo lo que estaba a su alcance y ahora solo pueden esperar. Esperar una respuesta, esperar una sanidad, esperar una puerta que aún no se ha abierto. Señor, camina conmigo mientras espero, porque esperar cansa profundamente. Hay esperas que hieren el corazón, que generan dudas y que nos hacen cuestionarnos si aún nos escuchas. Pero el Salmo 23 nos recuerda que nos conduces a aguas tranquilas, y eso no significa ausencia de espera, sino tu presencia durante ella. A veces, esas aguas tranquilas no son el final del camino, sino el lugar donde restauras nuestras fuerzas para continuar. Restaura a quien está cansado de esperar, a quien perdió la alegría durante el proceso, a quien comenzó bien, pero se siente agotado. Hay personas esperando sanidad física, sanidad emocional, restauración familiar o dirección divina. El Salmo 91 nos recuerda que nos libras del mal y nos sostienes en momentos de angustia. Incluso en la espera no estamos solos. Hay protección mientras el milagro no llega, cuidado mientras el proceso avanza y presencia mientras la respuesta no llega. Camina conmigo cuando la espera parece demasiado larga, cuando los días pasan sin cambios y cuando el silencio pesa más que el dolor. Enséñame a confiar en lo que estás haciendo, aunque no pueda verlo. Hay sanidades que comienzan en el silencio, libertades que se concretan lentamente y respuestas que llegan en el tiempo correcto. El pastor no apresura a las ovejas más allá de lo que pueden soportar. Conoce el ritmo de cada una, su cansancio y sus límites. Camina conmigo en el proceso de sanidad, no solo del cuerpo, sino del alma. Sana memorias que aún duelen, palabras que hieren y experiencias que dejaron marcas invisibles. Que tu vara traiga seguridad,
Que tu callado aleje todo lo que aún intenta herirme y que tu presencia traiga verdadero descanso. Hay personas que están comenzando de nuevo, después de pérdidas, fracasos y profundas decepciones. Los nuevos comienzos no siempre parecen hermosos al inicio. Muchas veces vienen acompañados de miedo, inseguridad y dudas. Pero el Salmo 91 nos recuerda que quien habita en tu presencia vive bajo constante protección.